Yo sé que ustedes han escuchado el término displasia del desarrollo de las caderas. Antes se llamaba luxación congénita de las caderas, ¿no? Algunos puntos importantes. La displasia del desarrollo de las caderas es más frecuente en las mujeres. De 10 niños con displasia, 9 son mujeres. Entonces, ser mujer es un factor de riesgo para la displasia de cadera. La otra característica es que la displasia de cadera también tiene un componente hereditario. Hay familias que tienen displasia de cadera. Otra cosa importante es que la displasia de cadera se puede adquirir dentro del útero, o sea, desde el nacimiento. Digamos una artroglifosis, será una displasia de cadera. ¿En qué momento del parto podría producir displasia de cadera? ¿En qué situación? ¿Cuándo qué? Cuando está en podálico, puede ser, ¿no? Está de podálico, están sacando, o a veces... Una cosa es presentación podálica y otra es presentación de pelvis. Presentación podálica es de piecitos, ¿no es cierto? Ya lo vas jalando. Pero presentación de pelvis es cuando sale el potito. Y si sale el potito, tú lo vas a meter para sacar las piernas y sacar. No, lo tienes que sacar por las caderitas. Entonces los ginecólogos o el que está teniendo el parto, a veces introduce sus deditos o su mano dentro, en las pliegues de las caderas de los pequeños. Y para sacarlo va sacando así, y ahí puede producir una displasia del desarrollo de las caderas. O sea, la displasia se puede producir también en el momento del parto. Se puede producir antes de nacer, se puede producir durante el parto, y lo otro es que se produzca después del parto. Nació bien, nació normal, sin displasia, pero con el tiempo puede haber una displasia del desarrollo de las caderas. Por eso es que la nomenclatura, la clasificación ha cambiado, porque antes solamente hablamos de displasia congénita, ahora es displasia del desarrollo de las caderas. Entonces, antiguamente se decía displasia de cadera debido a que se pensaba que las caderas estaban luxadas durante el periodo postnatal, ¿no? Actualmente se acudió el término de displasia del desarrollo de las caderas, ya que la displasia o luxación puede ocurrir antes o después del nacimiento. Displasia del desarrollo de las caderas hace referencia a un amplio espectro de alteraciones patológicas que pueden aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la madre. En el 80% de los casos la afectación es unilateral. Miren, es raro ver una displasia bilateral, 80% unilateral. Y de ellos la afectación más frecuente, ¿cuál es? La cadera izquierda. Si tienes un niño con displasia de cadera, lo más probable es que sea de la izquierda que la derecha. 60% de izquierda y es 2 a 3 veces más frecuente que la derecha. Cuando hablamos de displasia en el desarrollo debemos distinguir 3 situaciones posibles. Existe una alteración del crecimiento a nivel de las estructuras anatómicas, incluidas partes blandas, articulares, osificación acetabular y o femoral. Ustedes saben que la cadera es una articulación, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que tengo mi hueso ilíaco o coxal, mi cresta ilíaca, tengo, ¿cómo se llama la concavidad? El acetábulo, tengo la cabeza del fémur, acetábulo, cabeza del fémur, no solamente queda ahí. Como es una situación articular, ligamentos, ganglios, ligamentos redondos que va al medio, músculos, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso hace la articulación. Y a veces, pueda que todo esté bien, el hueso está bien, el problema es los nervios o, ¿cómo les puedo decir? Los ganglios, los nervios o las articulaciones, las que están alteradas. O sea, puede variar, ¿ya? Como todo es un conjunto, puede alterar. Hablamos de una displasia teratológica, esa es la más grave, esa es la que por lo general ni siquiera con cirugía se puede solucionar. Son aquellas displasias graves que se producen durante la fase embrionaria, casi siempre son irreductibles, o sea, no va a mejorar con una cirugía o una reducción. Casi siempre están asociadas a síndromes como por ejemplo la artroglifosis, mielomeningocele, entre otros. Displasia del desarrollo de las caderas se produce durante la vida perinatal y puede estar presente en el nacimiento. No suele asociarse a síndromes y tiene factores de riesgo asociados. La displasia infantil o del adolescente se produce cuando existe una deformidad del fémur proximal, huyo acetábulo y la articulación está al principio reducida. Antes, por ejemplo, cuando no estaba bien estudiado este problema de la displasia, muchos médicos eran denunciados. ¿Por qué? Porque papá decía así, miren, doctor, yo lo voy a denunciar a usted, ¿por qué? Usted ha sido su pediatra, usted lo ha visto a mi hijo desde el nacimiento, y ahora que mi hijo tiene 10 años, me dicen que tiene displasia de cadera. Le haces el examen todo, y efectivamente tiene displasia de cadera. Pero tuve todos sus antecedentes, y él ha venido a sus controles, él ha estado siendo monitorizado,
pero dejó de ir al pediatra desde los 4 o 5 años y regresó a los 11, 12 años. Esos 10, 8 años que no ha ido al pediatra, el niño ha desarrollado una displasia de cadera. Y eso se llama displasia del desarrollo de las caderas. Cuando no se sabía esto, ¿qué pasaba el abogado? Usted es el culpable, le vamos a pedir una indemnización. Y el médico tenía que indemnizar al papá miles y miles de soles. Yo conocí bastantes colegas que han tenido este problema. Entonces, ¿cuál era el problema? Que tenías que tener registrado o documentado. A veces el pediatra pedía una radiografía de caderas y él miraba, ¿no? A ver, sí, acá está la línea de Helgenreiner, acá está la otra línea, etcétera, etcétera. Y no está bien normal. Pasan los años y llega la displasia. Tú como papá, ¿cómo te sientes? Que digamos, tú lo has llevado a tu médico y no te ha dicho que tenía displasia. Y te ha dicho que tenía displasia cuando está a sus 10, 11 años jugando para el equipo de vóley o fútbol de su colegio y ven que el niño cojea un poco, que tiene una mala pisada. Lo revisas, lo llevas con un traumatólogo y te dice, es displasia de cadera. El papá te denuncia y por eso te pide un reembolso o te puede pedir una compensación. Y está en su justo derecho. Pero eso se acabó. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que hay muchos niños que han podido estar bien, que han nacido bien, que han tenido sus controles bien, pero que dejaron de venir a sus controles y han podido hacer displasias del desarrollo de las caderas. O sea, que el médico sí ha hecho su chamba. Él, cuando lo ha visto, estaba bien, pero después ha desarrollado la displasia. Y él no tiene la responsabilidad. ¿Se dan cuenta o no? Eso ustedes tienen que saber. Algún día alguien será traumatólogo, será pediatra. Si les pasa algo como eso, tienen que saber justificar. ¿Y cómo se justifica? Le pides una radiografía de caderas con informe radiológico. Entonces, en el informe radiológico no solamente es tu opinión, sino la opinión de un radiólogo más, hacen el diagnóstico. Si es displasia, tratamiento. Si no es displasia, haces constar en la historia. Ahora, que te diga que no tiene displasia no quiere decir que el adulto no tenga o el niño no tenga, porque puede desarrollar el niño. Y es lo que dice que, por ejemplo, ¿no? En la displasia infantil se produce cuando existe una deformidad del fémur, fíjense, proximal o en el acetábulo, y la articulación está en principio reducida, o sea, alteración del fémur. Y en la displasia básicamente es lo que pasa esto, ¿no? Acá tenemos la cavidad glenoidea y el acetábulo y la cabeza del fémur. Eso debe entrar como anillo al dedo, o sea, acá está el acetábulo y la cabeza, así debe entrar. Pero ¿qué pasa si el acetábulo, por ejemplo, no tiene la forma adecuada y la cabeza tiene un ligero desplazamiento? Eso nos habla de una subluxación. ¿Qué pasa si el desplazamiento está un poquito más? Es una pequeña luxación. ¿Y qué pasa si la cabeza ya no está en su sitio? Es una gran luxación. Y eso se conocía como luxación congénita de las caderas. Por eso que el término ha cambiado. Ya no hablamos de displasia, sino de luxación. Luxación es cuando sale en vez de su articulación. Acá debe estar la cabeza, está acá afuera, está luxada la cadera. ¿Ok? No sé, me atropelló un carro, me chocó, me golpeé, voy al hospital y tengo la cadera luxada, mi hueso ha salido. Eso es lo que pasaba. Y todos pensábamos que será la displasia del desarrollo de las caderas. No, y lo decían luxación congénita antes. Hoy en día sabemos que eso puede cambiar. Cuando hablamos de displasia del desarrollo de las caderas debemos distinguir tres situaciones posibles. Primero, luxación. Es aquella situación en la que no existe contacto entre las superficies articulares de la cabeza femoral y el acetábulo, lo que vimos acá, ¿no? Este es el de allá, el último, la luxación. Luxación teratológica. Se asocia a malformaciones raras como agenesias, lumbosacras, anomalías cromosómicas, trastornos neuromusculares, etc. Esto no tiene solución. Luxación típica es la que aparece en los lactantes normales y que suele producirse en las 4 últimas semanas del desarrollo. La articulación ya se ha desarrollado y se produce ahí la situación como tal. Factores de riesgo, 3 factores de riesgo para tener displasia de cadera. Primero les decía, ser mujer, sexo femenino. Está relacionado con la sensibilidad de los estrógenos producidos en el feto femenino y aumenta la relaxina, que provoca un aumento de la laxitud ligamentosa, o sea, un problema de ligamentos. 2. Presentación podálica, presentación mayor riesgo si se asocia a extensión de rodillas, nalgas puras, así como la quieren ahí, expresión de nalgas puras. Y lo otro son antecedentes familiares de displasia del desarrollo. El riesgo aumenta cuando hay un hermano afectado un 6%. Si están afectados uno de los padres, 12%. Y si ha habido historia de displasia de los dos padres,
hasta un 36% de posibilidad de que tenga displasia del desarrollo de las caderas. Dos de estos factores se realiza una ecografía de caderas. Hoy en día, así como así como iniciamos el tratamiento con hierro para los lactantes de 4 meses, hoy en día se pide ecografía de caderas y radiografía de caderas prácticamente a todos los pacientitos. ¿Y cómo es esto? La ecografía de caderas se puede pedir desde el segundo mes de vida hasta el 4.º mes de vida. Esa es ecografía de caderas. ¿Cuál es la ventaja? Que no lo irradias al muchacho. Usas una ecografía, un ecógrafo y ves cómo está la articulación de la cadera. Pasan los 4 meses, ya se debería pedir una radiografía de cadera. ¿Por qué? Porque a los 2 meses o 3 meses no le pido radiografía de cadera, porque solo son núcleos de notificación que no se ven desde la imagen radiológica. 4 o 5 meses ya se ven núcleos de notificación mejores, más tejido óseo y se puede definir una cadera adecuada. Entonces, hoy en día se pide prácticamente a todos los niños de 2 a 4 meses ecografía de caderas, como un examen, como un tamizaje, como un examen en general. Tenga o no tenga displasia de cadera, tenga o no tenga antecedentes, yo le pido una ecografía de caderas. Si no, si hay dudas, una radiografía de caderas a partir de los 5 años. Entonces acá diciendo, dos de los siguientes factores se pedir ecografía de caderas. Otros factores asociados a la displasia de cadera tenemos los factores obstétricos, por ejemplo las primíparas, oligohidramios, macrosomía fetal, gestación múltiple, presencia de miomas, uterinos, útero bicornio, amniocentesis y edad materna avanzada. Factores ambientales relacionados con la forma de transportar a los niños. Disminuye la frecuencia de llevar a los niños con las caderas en flexión y abducción. Hay también trabajos de investigación que hablan de la displasia de las caderas en los niños de la sierra y los niños de la selva. Los niños de la sierra hemos sido criados gualtados, ¿no? Como tamalitos. Nos ponían así, nos envolvían y en un chumpi todavía nos ponían encima y quedamos como un tamalito. ¿Cuál era el riesgo? Que a veces el niño se movía y se podía luxar la caderita. Entonces, era un factor predisponible a hacer displasia de cadera. En los niños de la selva, ¿así los gualtan? No, los niños de la selva se juegan como monitos. Digamos, ella es la mamá y yo estoy así. Y la mamá me agarra, ¿no? Me agarra acá con el potito, mi pierna adelante y mi pierna atrás. Esos niños han tenido menos posibilidades de hacer displasia de desarrollo de caderas. ¿Por qué? Porque tienen abducción de las caderas, abren las caderas. Miren lo que dice. Relacionado con la forma de transportar a los niños, disminución de la frecuencia, llevar a los niños con las caderas en flexión o abducción, o sea, abiertas. Aumenta la frecuencia, llevar a los niños con las caderas en extensión y abducción, o sea, así cerradas. Como nos guardaron a nosotros. Malformaciones asociadas, como tipo tortícolis fissural congénita, asimetría facial, plagiocefalia, quieta lobago o metatarso en vago. Entonces, en la displasia de desarrollo de cadera vamos a ver factores que son de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Que sea mujer, presentación pélvica, femenina y que tenga historia familiar de displasia de cadera. A ella tengo que tener cuidado. A ella tengo que pedirle ecografía, radiografía y observar. Si no diagnostico la displasia de cadera cuando es lactante pequeña, sí es grave que, digamos, pueda recibir un tratamiento que sea cuando tenga 1 año o 2 años de edad. Su tratamiento ya no va a ser ponerle férula, su tratamiento va a ser operar. Y al operar, entrar a cirugía, los niños pueden quedar con secuelas, ¿no? ¿Se imaginan que una niñita quede caminando así por tu culpa, porque no le has hecho un tamizaje adecuado, porque no te has dado cuenta que tenía displasia de las caderas, porque no usaste la férula? Porque ustedes van a ver que en el tratamiento tenemos el arnés de Pavlik. Esta es una imagen del arnés de Pavlik, así se llama. Pavlik es un médico que ha descubierto este tipo de arnés, en el que, pues fíjense, básicamente lo que hacemos es, hay abducción de las caderas. Abducción es que abre las caderas y flexiona las extremidades. Entonces, el niño se queda así como si fuera, como una tijera, digamos. Entonces, cada vez que el niño patea, lo que hace básicamente es generar una presión en la articulación de la cabeza femoral y la apófisis glenoidea, ¿no es cierto? O acetabular. Y este golpecito pequeño que va haciendo va formando la cadera. Recuerden que esa cadera del bebé no es una cadera ósea, es una cadera que es cartilaginosa, que se está en formación, y eso
ayuda a formar mejor la articulación coxofemoral. ¿Cuál es el problema de este arnés? A veces cuando no son controlados adecuadamente y el niño está con las piernas muy flexionadas o muy abducidas, produce necrosis de la cabeza femoral. Y eso es peor, porque eso termina en cirugías más graves, porque hay que poner injertos, poner ¿cómo se llama? Prótesis, y es terrible esa situación. Este arnés de Pavlik tiene que ser monitorizado cada 10 o 15 días. ¿Por qué? Porque el niño está en constante crecimiento. Los niños hemos dicho que crecen hasta 50 centímetros en su primer año de vida. Y en ese primer año de vida es cuando el niño que tiene que recibir ese tratamiento. Si tú no le haces los controles y lo dejas con el arnés ahí, el niño va creciendo y va estrangulando más la cabeza del fémur y produce la necrosis de cabeza del fémur. Los controles son frecuentes para que las piernas tengan este juego y estén casi flexionadas. ¿Ok? Ese es el tratamiento ideal. Factor de riesgo intermedio, que sea varón, que tenga presentación pélvica y que tenga dice femeninos y factores de riesgo interno. Fíjense acá, por ejemplo, en esta articulación, básicamente el ligamento que va en la cabeza femoral está alterado, ¿no? Está muy distendido o está suelto. Y como les decía, en el caso de displasia de caderas, no solamente es el techo acetabular o el acetábulo el problema, o solamente la cabeza, puede ser ligamento redondo, puede ser ligamentos superficiales, músculos, entre otros. Entonces, acá la cápsula articular puede estar distendida, sobre todo a nivel posterior superior, comprimida en su punto medio por el músculo psoas ilíaco. Hay una formación de imagen en el reloj de arena, en la artrografía. En el ligamento redondo, fíjense, es importante la cápsula, el ligamento redondo y el ligamento transverso. Se encuentra ascendido y retraído, colaborando con el árbol que dificulta la reducción de la cadera formado en el cono. Eso es lo que vamos a ver en esta displasia de cadera. Si ustedes ven acá, por ejemplo, esta imagen, miren, así facilita para que la capten, miren. Comparen estas dos caderas, cadera derecha con cadera izquierda, digamos. Fíjense, miren. Ustedes ven este agujero que ven que es acá, este istopúdico, debe tener una línea de continuidad con la cabeza y el cuello del fémur, como un arquito de fútbol. ¿Se ven, no es cierto? Bien. Ahora busquen esta continuidad en la otra cadera, fíjense. Viene acá y se pierde. Perdón. ¿Dónde está? Ya, acá. Viene acá y se pierde. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está luxada la cadera? A este lado. Acá no hay una continuidad. Esas son las líneas de Sheldon. Ahorita vamos a las líneas de Sheldon, de las de Kirsten Reiner, entre otros. ¿Ok? Pero básicamente es lo que vemos a ver. Entonces puede haber una alteración en toda la articulación o exclusivamente en el hueso. Anatomía patológica, cabeza femoral, suele ser, vamos a ver, diagnóstico. El diagnóstico de la displasia en el neonato se realiza mediante la exploración dentro del screening neonatal. ¿A qué edad se hace la exploración de caderas? ¿Ah? Al recién nacido. Cuando recién nace el bebé y ustedes pasan por neo, el médico agarra y hace la abducción, las maniobras de Ortolani y Barlow. ¿Para qué? Para ver si es que hay una luxación, subluxación de la cadera. Entonces, esto es fundamental, dado que un diagnóstico precoz permite realizar un tratamiento precoz. Al final, cuanto más rápido diagnosticas la displasia, más rápido lo tratas. Mejor es el resultado y no termina en cirugía. ¿A qué edad idealmente se debe diagnosticar la displasia de caderas? No más pronto, ¿a qué edad se les ocurre? Ya, recién nacido, digamos, le han hecho el examen y ha encontrado positivo, ya le dan tratamiento. Ya, pero pongámoslo un poco más difícil. A los 4 meses, ¿qué le pedirían? Ecografía. Tengo dudas, me dice más o menos, no hay una buena concordancia. A los 5 meses, ¿qué le pedirían? Si a los 5 meses yo diagnostico la displasia de las caderas, ese niño de 5 meses no gatea, no camina, ¿o sí? No, entonces en ese momento se aplica el arnés de Pavlik o se puede usar una férula. ¿Cuánto tiempo usan la férula? 3 meses, 4 meses. Si va bien en 3 o 4 meses, el niño ya tiene 8 o 9 meses. No gatea y ya está libre, el niño ya solucionó su problema. A los 9, 10 meses, 11 meses gatea y al año camina. Nunca hubo atraso ni en el desarrollo de las caderas, ni en el desarrollo del andar. Esa es la forma correcta de actuar. Exploración clínica, una adecuada exploración clínica es esencial para realizar un diagnóstico precoz, especialmente son las maniobras de Ortolani y Barlow.
El signo de Barlow, como ustedes ven acá, indica que la cadera está reducida, pero es fácilmente luxable. La maniobra se realiza con las caderas en flexión, como ven en la imagen, de 90 grados, traccionando longitudinalmente hacia posterior, con ligera aducción de la cadera. En el Barlow, lo que hacemos básicamente es tratar de luxar la cadera, Y el ortolani es la reacomodación de la cadera. ¿Qué dice el ortolani? Su presencia indica que la cadera femoral está luxada. La maniobra se realiza abriendo las caderas o reduciendo la cadera a la vez que se hace presión sobre el trocánter mayor. Esa presión del trocánter mayor se refiere que usamos por lo general el dedo anular como dedo percutor. Como ustedes ven acá, ¿no es cierto? En esta posición, si ustedes buscan su dedo anular está buscando la articulación de la cadera y está tratando de sentir si hay una luxación o hay un reajuste o hay un sonido raro que llama la atención. Si la cadera está luxada, al reducirla dentro del acetábulo provocará un sonido de clac, clac, y esa es la maniobra de ortolani. La simetría de los pliegues tiene un escaso o a veces nulo valor diagnóstico. Muchas veces las enfermeras o las personas que no saben dicen: doctor, tiene displasia de cadera. ¿Por qué? Porque sus pliegues están asimétricos. Un pliegue de una nalguita está más arriba que el otro. Este tiene dos pliegues, este tiene un pliegue. No es patognomónico, no es importante ese examen. Pero dice, la simetría de pliegues puede tener escaso o nulo valor diagnóstico. Si tengo dudas, ¿qué debo hacer? Si estoy entre los primeros 2 meses de edad, las maniobras de ortolani y Barlow. Pasan los 2 meses de edad, ecografía. Pasan los 5 meses, radiografía, y hago el diagnóstico. Sí, ¿ya? Muy bien. Cuando el niño es grande, lo que decíamos, ¿no? Imagínense que es un niño que ha nacido normal, sin displasia, que es varón, etc. Pero a los 10 años te dice su papá: doctor, en la escuela de fútbol el profesor me ha dicho que camina cojeando mi hijo. Y lo revisas, y efectivamente ahí sí se va a ver una simetría de pliegues, y lo más importante, va a haber una simetría de las rodillas. ¿Qué significa la simetría de las rodillas? Que ha habido una alteración en el fémur o en la cabeza femoral. Pero no necesariamente el nacimiento, sino ha podido desarrollar durante su infancia. Y a eso se llama displasia del desarrollo de la cadera. Es un niño que nació sano, pero que hizo displasia después de haber nacido. Entonces, en el niño adolescente o deambulante dice, no, limitación de la flexo a reducción de la cadera, la simetría en la exploración se debe a una contractura de la musculatura aductora, y si se observa una flexo-aducción bilateral menor de 60 grados, se debe sospechar una displasia del desarrollo bilateral. Se pueden dar contracturas en la reducción unilateral y el signo de Galeazzi, que se observará un acortamiento del muslo al colocar al niño con las caderas y rodillas flexionadas. En casos bilaterales no se observa esta simetría. Raro es que sea bilateral, raro es que sea un varón. Por lo general, unilateral izquierdo y en la mujer. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan con lo que hemos hablado de eso? Por lo general, unilateral izquierdo y en mujer. Muy bien, ya son propios de displasia. En los niños grandes también podemos hacer, digamos, la asimetría o buscar la simetría de extremidades. ¿Cómo hacemos? Fíjense, con una cinta métrica desde el ombligo hasta el malleolo interno de la pierna. Del ombligo al malleolo interno de la pierna derecha, del ombligo al malleolo interno de la pierna izquierda. Y ahí, si te da una variabilidad, es porque es un Galeazzi positivo. Es una alteración en la musculatura, en la contractura o en el músculo propiamente dicho, o en el hueso. En el niño deambulante se produce una cojera por claudicación de la articulación. La marcha será como el signo de tren del lemur. Esa es la marcha que les digo, ¿no? De los niños. Típica de la marcha, signo de Galeazzi, pruebas complementarias, ecografía, entre otras, ¿no? Pruebas complementarias menores de 4 meses para detectar de manera precoz ecografía de caderas. Prueba radiológico dependiente, niños de 4 a 6 meses de edad, radiografía simple de caderas. Eso es lo que pedimos. ¿Ok? Y en la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto, fíjense. En la ecografía, bueno, ya lo que les van a informar. Y en la radiología lo que vamos a ver es lo siguiente. Esto es lo que quiero que vean. Fíjense, acá tengo la cadera y tengo que buscar estas líneas. La línea de Hilgen-Reiner. Fíjense por dónde atraviesa la línea de Perkins, que es perpendicular, y la más importante, la línea de Shelton. La que yo les he mostrado antes, la línea de Shelton, que es esta de acá. ¿Dónde está? Esta de acá, la que fue meter aquí, ¿ven?
Esa línea es la que nos habla de la continuidad, que acá por ejemplo no tiene. Esto nos habla de displasia del lado izquierdo. ¿Ok? Muy bien, entonces eso vamos a ver en una imagen. Por ejemplo acá, fíjense, la línea de Shelton acá es simétrica. Fíjense cómo va, normal. Fíjense en el lado izquierdo es asimétrica. ¿Dónde está la displasia? En el lado izquierdo, básicamente. Los ángulos y estas líneas que van por acá las pueden conocer. Si tú estás en un establecimiento de salud donde, por ejemplo, no tienes radiólogo, no hay quien te informe y ves esta placa, obviamente te vas a dar cuenta que mira, esta línea de Shelton, por ejemplo, acá está ligeramente desviada. Y la de acá, obviamente, está recontra desviada. Este tiene una displasia bilateral a predominio derecho. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Fácil. Cadera normal, cadera con displasia, lo que les decía. Fíjense acá, miren, la línea de Shelton, la de Hilgen-Reiner, la de Perkins, nos habla de una angulación, pero la que manda es esta de acá, la de Shelton. Fíjense acá, esta es la de Shelton, ¿dónde está pasando? Miren, vamos a editar, por acá. Displasia. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Igual acá, fíjense. Bilateral, excelente. Fíjense, las dos líneas no son contributorias, no son consecutivas, no son siguientes. Y esa es la que hace el diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera. Y en el tratamiento, lo que les decía, el arnés de Pavlik, que nos puede ayudar para mejorar la articulación. El arnés de Pavlik es un dispositivo dinámico que permite movimiento de las caderas, evitando la aducción mayor a 35 grados, la reducción mayor a 75 grados, manteniendo la cadera en flexión aproximadamente de 90 a 120 grados. ¿Qué es lo que le preocupa al papá con este arnés de Pavlik? Cuando tú le pones el arnés al niño, el niño se siente incómodo, llora, se fastidia, se irrita, pero es un llanto, un fastidio y una irritabilidad temporal. ¿Cuánto creen tiempo que les dure ese llanto, irritabilidad? ¿Cuánto se te ocurre? 2 días. De verdad, en 2 días o un día, el niño ya se acostumbra. Se acostumbra a darles y ya no se queja. Pero a la mamá le da vergüenza. ¿Cómo lo voy a llevar al bautizo de mi sobrino si está así, mi hijo? ¿Está loco? Pues ¿qué hace la mamá? Le quita. Y lo lleva al bautizo. Bueno, ya pasó, regresa. Y su esposa le dice, vamos a comer a la calle. Ya, pero no quiero esto porque no me gusta. Y le vuelve a quitar. No funciona así. Cuando se pone este arnés, no se debería de quitar bajo ninguna circunstancia. ¿Quieres bañarlo? Lo bañas. ¿Quieres cambiarlo? Lo cambias. Si ha hecho deposiciones, lo cambias con este tipo de arnés. No se debe sacar. Incluso las férulas ahora que ustedes van a ver, son unas férulas de yeso tipo T, donde se pone al niño de verdad. Esas férulas, por ejemplo, se pueden sacar. Se sacan para bañar al niño. Lo bañan y limpian su poquito cuando se ha hecho caquita. Lo acicalan todo y lo vuelven a poner a la férula en T y el niño otra vez está metido ahí. Eso también ayuda. Ya ha ido mejorando. Contraindicaciones cuando es un lactante mayor de 6 meses. De preferencia se debe usar entre los 4 y 5 meses. Cuando no se pueda centrar la cabeza femoral con la cadera en flexión a 90 a 100 grados. En el caso de luxación que no logra reducir y cuando exista signos de hipertensión o alteraciones en la luxación. Duración del tratamiento varía, ¿no? Duplicar la edad en semanas de lactante cuando se aplica por primera vez el arnés con un mínimo de 6 semanas. 6 semanas equivale a 1 mes y medio. Con 1 mes y medio se soluciona el problema, fíjense. 1 mes y medio. O bien el tiempo de aplicación será igual a la edad en la que se consigue la estabilidad más 2 meses. Algunos, ¿no? Ya está estable 2 meses más y queda. Se coloca el arnés día y noche, todo el tiempo. No se quita en la noche, no se quita para fiestas, día y noche. Tras la aplicación del arnés, realizar una radiografía y para comprobar que la metástasis normal está normal o bien orientada se toman placas de control. Complicaciones, lesión del nervio crural. Esta es la complicación más grave. Necrosis avascular de la cabeza femoral por adducción excesiva, por apertura excesiva. Ese es el problema principal. Si llegas a eso, eso sí es negligencia. Porque no has hecho los controles adecuados o el papá no has hecho los controles adecuados. Si tras un plazo de 2 a 4 semanas de tratamiento con el arnés no se consigue una reducción efectiva, se realizará la artrografía o una ecografía para determinar cuál podría ser la causa del fracaso. Ante el fracaso de la reducción con el arnés, el siguiente paso deberá ser
explicar la reducción cerrada y o abierta previo periodo de tracción. Antes, pues, cuando yo era interno, teníamos niños con displasia de cadera. Los médicos no le ponían el arnés de Papi, ¿saben qué hacían? Lo corregían con pesas. El bebito estaba echado en la cama, estaba echado así, estaba echado en la cama y le amarraban una pesa acá a la piernita. ¿Y qué hacían con la pesa? Con una polea al final de la cama, le traccionaban y le ponían, digamos, para ayudar, por 5 meses, 1 kilito o 2 kilitos, y lo tenían ahí presionando todo el día, toda la noche. ¿Cómo van a bañar a ese niño? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Acaso un niño en kinder de 4 meses que tienes que quedarte ahí? ¿Se imaginan? Era más cruel, ¿sí o no? Yo no hice eso, ¿no? O ahí también he visto en el hospital regional. Cuando pasen por visita por el hospital regional, fíjense, porque yo en internet yo tenía 100 pacientes que tenían displasia y el traumatólogo lo trataba con pesas y poleas. A ver, pregunten y chequen. Ahora ya no es así. Ante el fracaso de la reducción de la red de Papi, el siguiente paso deberá ser intentar la reducción cerrada y abierta previo periodo de tracción. Otros tipos de ortesis son la férula de von Rosen, la almohada de Freja, entre otros. Tratamiento a los 6 y 18 meses. Primera línea de tratamiento, reducción cerrada. Reducción cerrada, ultratracción. Este es el otro tipo de inmovilización con yeso, ¿no? Este es un yeso pendipedio. Fíjense. Este es más traumático para el niño. ¿Por qué? Porque le ponían este yeso y el niño no lo podían sacar. Le dejaban un orificio para hacerlo. ¿Qué tal le daba diarrea? Ese se iba para acá o para atrás. ¿Cómo lo sacaban? Llegaba pequeño. Entonces no era tan funcional. Y básicamente lo que buscamos es corregir la caderita. Y al final terminaban haciéndoles cirugías abiertas, ya sea por esta zona o por esta zona, para poder insertar la cadera como debe ser. Hoy en día los yesos pelvipedios son más prácticos. ¿Por qué? Ya no son como los que están viendo ahí, solamente para la caderita nada más. Entra acá, o una angulación determinada. Ese es el yeso. Y tiene broches, tiene correas. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, quieres bañar a tu hijito, le sacas las correas, quitas la férula, lo acicalas, lo bañas todo, y lo vuelves a poner a su férula y el niño está reconstruyendo todo el tiempo. Esas son las más prácticas. ¿Quién maneja esto? ¿El pediatra o el traumatólogo? El traumatólogo. Él nos va a decir qué angulación necesita, qué tiempo, qué control se debe tener. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo por el desarrollo de las cadenas. Chicos, y terminamos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No ha venido Daniela.